mas con su espíritu. Quédate, Señor, en cada corazón, mi Señor. Quédate, Señor, quédate. Sí, Señor, no hay Dios tan grande como tú eres grande, tú eres todopoderoso. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor Dios. Dios de amor, Dios de poder. A ti te damos honra, gloria, alabanza, adoración, mi Señor Dios. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi Salvador. Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar, amén. Aleluya. Con esta clase 3.3 de la necesidad de compañerismo. Estamos hablando sobre lo que no es amor. Bendito sea el que vive. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oremos al Señor. Padre maravilloso, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te exalta, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, Señor, Padre eterno y maravilloso, Padre. Mira, Señor, cuando vamos a estar dando continuidad, Señor, a este estudio, Padre. Yo te pido, yo te imploro, Señor, que sea usted, Señor, tomando control, dominio, Señor. Dios mío, Padre de mí, Señor, que sea tu Santo Espíritu usando mis labios, Señor, Padre eterno, para ministrar tu palabra, Señor, Padre, palabra, Señor, sazonada, palabra de vida, Padre, palabra, Señor, Padre del cielo, que no vuelve vacía, porque tu palabra, Señor, produce, Señor, conforme para lo cual ha enviado, Señor. Nos disponemos en tus manos, Señor, abrimos nuestros corazones, Señor, nuestros oídos para oír lo que tienes para darnos, Señor. Queremos comer de ti, beber de ti, Señor, Padre amado. Dios mío, Padre, te imploramos, Señor, para que cada uno de nosotros, tu sierva, tu siervo, podamos vivir un matrimonio según tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bueno. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Aleluya. Bendito sea nuestro Rey, bendito sea nuestro Dios santo. Aleluya. Bendito sea nuestro Rey. Él es bueno, amén. Para siempre su misericordia. Ciertamente nuestro Padre tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Estábamos, mis hermanas, mis hermanos, quedamos el día lunes. Amén. Alabanza sea el que vive. Estuvimos hablando sobre que el amor no es envidioso. Bendito sea el Señor. Amén. Eso quiere decir que no está buscando, bendito sea el Señor, o cuestionando o deseando lo que tiene el prójimo, en este caso lo que tiene el cónyuge, bendito sea el Señor, sino que el amor se goza, aleluya, con los que se gozan también, bendito sea el Señor. Y por tanto podemos celebrar el triunfo de nuestro cónyuge, bendito sea el Señor. Y podemos animarlo también en el momento del quebranto, en el momento de la caída. Bendito sea nuestro Dios, aleluya, porque este es el amor del Padre, un amor que no es envidioso, por el contrario, un amor, aleluya, que se complace en el bienestar del prójimo, en este caso en el bienestar del cónyuge. Amén, bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. Pero mis hermanas, mis hermanos, que
que se hayan estado gozando, aleluya, haciendo seguimiento a esta serie de enseñanza, aleluya, de todo lo que el Señor nos ha estado enseñando, amén, para su gloria, para su honra. Así que, bueno, mis hermanas, mis hermanos, como hijos de Dios no podemos tener envidia ni celo. Aleluya, bendito sea el Señor. No podemos, porque esto lo que manifiesta es odio y un perverso deseo por poseer el beneficio del otro. Y por tanto es un resentimiento malicioso. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere, aleluya, que cada uno de nosotros manifieste el fruto del Espíritu, aleluya, que es el amor ágape, ese amor que proviene de nuestro Dios. Amén, bendito sea el Señor. Estuvimos dando varios ejemplos. Amén, bendito sea el Señor. Uno de ellos, aleluya, bendito sea el Señor, hablábamos del favoritismo entre los hijos y damos ejemplos bíblicos, como en el caso, bendito sea el Señor, de Rebeca y Isaac, que tuvieron gemelos y cada uno tenía preferencia por uno de los hijos, y ahí cómo se metió también el engaño y cómo se hicieron cosas que al final tuvieron consecuencias negativas, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque no hubo un matrimonio, aleluya, que tuviera, bendito sea el Señor, confianza y que pudieran conversar las cosas y ponerse de acuerdo. Bendito sea el Señor. Entonces, aleluya, si queremos vivir un matrimonio según Dios, usted y yo tenemos que estar dispuestos, bendito sea el Señor, a hacer la voluntad del Padre. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Hablábamos también acerca de las familias que son combinadas, que son reconstruidas. Amén. Porque vienen arrastrando una serie de situaciones debido al pecado. La mayoría de las familias hoy en día son disfuncionales. Hay muchos padrastros, madrastras, hijos de un matrimonio, después hijos de otra pareja, y nos encontramos con una serie de situaciones que hace que sea más caótico el ambiente familiar, y por tanto, aleluya, esto también mal influye sobre los matrimonios. Amén. Y por eso es que todos debemos volvernos al diseño divino, al diseño de nuestro Dios. Nosotros vinimos arrastrando una serie de situaciones, bendito sea el Señor, pero una vez que vinimos a Cristo, aleluya, hablábamos que es como cuando la palabra habló en Génesis, ¿verdad? Que al principio estaba la tierra desordenada y vacía, pero el Señor empezó a ordenar todo y a dar lugar a todo. Así somos usted y yo cuando venimos a Cristo, aleluya. El Señor empieza a ordenar nuestra vida, y si nos dejamos guiar por su voluntad, por su espíritu, aleluya, sin duda alguna, mis hermanas, mis hermanos, vamos a progresar y vamos a alcanzar todas esas victorias en Cristo Jesús. Amén. Esto, mis hermanas, mis hermanos, lo que estamos viviendo hoy día es una oportunidad, bendito sea el Señor, para que nos volvamos al Señor. No quiere el Señor que perdamos el tiempo en este proceso. En estos momentos, en estos tiempos, es cuando usted y yo tenemos que trabajar primeramente en nosotros mismos y dejarnos que el Señor nos moldee. Amén. Que el Señor concrete su obra restauradora en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Dábamos el ejemplo de alguno de los cónyuges cuando pasaba más tiempo con algún amigo, por ejemplo. Bendito sea el Señor, y abandonaba a su familia y no le daba tiempo a su familia por preferir ciertas amistades. Hablábamos también de que hay amistades que no convienen. Amén, como decía la palabra, y dice la palabra en 1 Corintios 15:33, que no nos podemos dejar engañar, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bendito sea el Señor. Y que no nos conviene juntarnos con los impíos para hacer las cosas de este mundo, no.
Nosotros tenemos que, aleluya, bendito sea el Señor, guardar primeramente nuestra integridad en Cristo. Y tenemos que siempre estar buscando, aleluya, hacer lo que, bendito sea el Señor, glorifica al Padre en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Entonces, un pequeño resumen de lo que ya veníamos estudiando. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya, hablábamos también de los celos que se manifiestan entre los cónyuges, amén, pero es también muchas veces esto se da, bendito sea el Señor, porque los cónyuges, una vez que se unen en el lazo matrimonial, quieren seguir viviendo como solteros y no es así. Bendito sea el Señor, y por eso tenemos que buscar ese punto de equilibrio, bendito sea el Señor. Y por eso es importante que nos preocupemos y ocupemos por conocer la palabra de Dios, que es, aleluya, el mejor manual que usted y yo podemos seguir. Aleluya, y que nos garantiza tener un matrimonio según Dios, porque allí está establecida su voluntad. Y si la aplicamos en nuestro matrimonio, por supuesto que viviremos un matrimonio según Dios. Aleluya. Y por supuesto que todo lo que proviene de Dios es bendición. Y las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza alguna en ellos. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hablábamos también que los cónyuges, ambos, hombre y mujer, tienen que tenerse como prioridad el uno al otro y deben proteger el tiempo. Y bendito sea el Señor, y mantener ese tiempo para compartir juntos. Bendito sea el Señor. Y evitar esos malos entendidos que generalmente se crean bendito sea el Señor, en una relación de matrimonio. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Y bueno, cuando hablamos de proteger nuestro amor, esto nos lleva a un área muy volátil en el matrimonio que trae como resultado los celos, la amenaza de perder el afecto y la lealtad de nuestro cónyuge. Bendito sea el Señor. Y eso pasa precisamente cuando hacemos las cosas sin pensar en el otro. Alabanza sea el que vive, aleluya. Mi hermana, mi hermano, si hay alguna debilidad que esté, bendito sea el Señor, que pueda estar operando como los celos, hay que trabajar esas áreas. Hay que buscar esa liberación en Cristo, aleluya. Porque el Señor demanda de nosotros que no seamos celosos. Bendito sea el Señor. Podemos ser celosos con las cosas del Señor, en el sentido que debemos cuidar el templo, primeramente nuestro ser, que es el templo y morada del Espíritu Santo. Debemos ser celosos con nosotros mismos en el sentido de guardarnos para el Señor. Aleluya, podemos ser celosos en el sentido, bendito sea el Señor, en el buen sentido de guardar nuestro hogar, por ejemplo, de que no cualquiera entra a nuestro hogar. Celoso en el sentido de cuidar a nuestros hijos, de no dejárselo a nadie más, porque nuestros hijos es responsabilidad nuestra. Aleluya, bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive. Pero no podemos ser celosos de estar maquinando, aleluya, bendito sea el Señor, y cuestionando todo lo que hace el cónyuge, creyendo, bendito sea el Señor, o tomándolo todo en manera negativa, dando por sentadas cosas que no son, que a usted no le consta. Y es allí donde tenemos que trabajar, en nuestros pensamientos primeramente y en nuestro corazón, de guardarnos de esa obra de la carne, de hacer morir toda obra de la carne en nuestras vidas, porque estas cosas traen, aleluya, bendito sea el Señor, graves consecuencias en una relación conyugal. Bendito sea el Señor. Entonces hay que saber identificar
las diferentes circunstancias que podamos vivir en nuestras vidas. Amén. Por ejemplo, un esposo ciertamente no puede estar mirando de manera inapropiada a otra mujer y la misma la mujer con el hombre. Eso no es de Dios. Y si eso pasa en algún momento, tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude a no cometer eso. Porque eso es algo también que comúnmente se puede hacer y obviamente que es un causante para herir al otro cónyuge. Y es ahí donde nosotros tenemos también que entender que hay cosas que hacemos que afecta al otro. Y el amor de Dios, aleluya, bendito sea el Señor, el amor que proviene de Dios siempre está preocupado del bienestar del prójimo. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, tenemos que irnos a la palabra. Por ejemplo, si esto está afectando de alguna manera nuestras vidas, hagamos lo que dijo Job en el capítulo 31, verso 1. Hice un compromiso con mis ojos de no poner la mirada en ninguna doncella. Apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas y pidámosle al Espíritu Santo que nos guarde de cometer, aleluya, estos pecados en contra primeramente de Dios y también de nuestro cónyuge. Finalmente, el ejemplo que dábamos en la clase anterior es sobre esa manera egoísta e infantil de demostrar celo en el caso de que nuestro cónyuge, por ejemplo, reciba una invitación de parte de su padre o de algún familiar para ir de paseo a algún lugar hermoso, por unos días puede ser, pero usted no puede por diferentes razones. Un motivo es su trabajo, por ejemplo. Y entonces podemos pensar, se puede pensar de manera negativa, ¿no? Y manifestarse esa envidia al hacer comentarios como, bueno, yo entonces saldré y me iré a comprar algo. Bueno, ya que no puedo ir, bueno, yo veré qué hago. Y tomamos esa actitud que manifiesta que ahí hay una obra. Y bueno, es de frecuencia que suceden, ¿verdad? En el caso de los hombres, por ejemplo, o también las mujeres pueden tener alguna oportunidad de viajar debido al trabajo, o hay misiones específicas que cumplir y de repente en el caso de la mujer debe quedarse en la casa con los hijos. Y cuando suceden estas cosas, mis hermanas, mis hermanos, en vez de quejarnos, en vez de cuestionarlo, en vez de manifestar, bendito sea el Señor, esa obra que no refleja el amor de Dios como es la envidia, hay que alegrarse, hay que manifestar esos buenos deseos, como qué bueno, mi amor, que vas a tener este tiempo con tus padres, con tu familia y que los niños van a tener tiempo de compartir. Bueno, yo por ahora me toca trabajar, pero bueno, confiemos en Dios que ya habrá la oportunidad de que podamos ir todos. Esa es la manera correcta, eso es lo que esperaría el Señor, que usted y yo reaccionemos de esa manera. Y en el caso de la esposa, el esposo tiene, bueno, te va a ir bien, mi amor. Créelo que Dios está contigo y Él va a prosperar tu viaje y ahí se te van a abrir puertas y todo va a salir bien, van a crecer para la gloria de Dios en el área laboral, en lo que se tenga que hacer y que el Señor te lleve con bien y te use. Ponga gracia en esas personas que vas a estar ahí atendiendo por tu trabajo, qué sé yo, mis hermanas, pero tenemos que reflejar. Y obviamente que el esposo, el cónyuge, se va a sentir complacido de esa actitud, de sentir que, oye, mi esposa siente confianza en mí, manifiesta confianza en mí, además de eso me bendice. Y él se va a ir con ese buen deseo, aleluya, con esa bonita sensación, aleluya.
Bendito sea el Señor. Y hasta va a anhelar y desear haber podido ir con usted. Le va a extrañar solamente por haber dicho palabras tan bonitas y de parte de Dios. Aleluya. Cuando nosotros bendecimos a otro, mi hermana, mi hermano, estamos bendiciéndonos a nosotros mismos. Aleluya. Y bueno, creo que cada uno debe saber cómo se sienten los celos. Pero si se sienten, cuando se sientan, cuando de alguna manera podamos sentir ese ataque, bendito sea el Señor, llevémoslo a Dios. Reflexionemos en cuál es el motivo detrás de esa actitud. ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos siendo egoístas? ¿Se está siendo egoísta o realmente existe una falta de balance en la reunión? Porque mi hermana, mi hermano, no vamos a tener un matrimonio saludable mientras los celos sean practicados. Aleluya, gloria a Dios. Vive nuestro Dios, vive nuestro Cristo. Espero que estén acá, amén, que estén atentos a la enseñanza de hoy. Bendito sea nuestro Dios, porque mis hermanas, mis hermanos, es el tiempo de que busquemos la voluntad de Dios en nuestro matrimonio. Temprano estuvimos decretando, diciéndole al Señor que su luz resplandezca sobre nuestros cónyuges y sobre nosotros, que Él ponga gracia, que nuestros esposos lleguen, que toquen esa puerta y vengan a su casa de vuelta. Pero ¿qué van a encontrar aquel varón o aquella mujer cuando vuelvan a su casa? ¿Con quién se van a encontrar? ¿Será que volverán a reencontrarse con la mujer, el hombre que dejaron atrás? ¿O será que van a conocer a un nuevo hombre, a una nueva mujer, según Cristo? ¿Será que cuando ellos, y esto es lo que debemos preguntarnos, será que cuando nuestros esposos vuelvan, aleluya, porque esa es una prueba de fuego, esa es otra prueba que viene y que viviremos para la gloria de Dios? Anhelemos, mi hermana, mi hermano, que en ese momento se cumpla la palabra de Mateo 5:16, una palabra que atesoro tanto en mi corazón. Y por eso trato en lo posible de trabajar cada día en mi carácter. Porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos la luz de este mundo. Y que sean conocidas delante de los hombres nuestras buenas obras, para que ellos entonces glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y qué hermoso que cuando nuestros cónyuges, aleluya, se reencuentren con aquella esposa, con aquel esposo, pueda ver a Cristo, puedan mirar a Cristo en nosotros, mi hermano. Eso va a ser de bendición, porque el que no se haya convertido aún se va a convertir por nuestro testimonio, a causa de nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la mujer se ganaría en silencio a su marido, se ganaría a su marido con sus hechos, con su actitud. Lo mismo en el caso de la mujer con el varón. Bendito sea el Señor. Yo conocí un testimonio muy hermoso de una pareja en la última congregación donde estuve, que ella me contó de cómo fue su proceso. Ella nunca se imaginó venir a Cristo. Y cuando su esposo se convierte al Señor, ellos estaban en una especie de crisis también matrimonial. No se habían dejado, pero estaban mal. Y ella testifica que empezó el esposo a cambiar radicalmente. O sea, ese hombre empezó a transformarse de una manera tan maravillosa que ella no podía creer lo que estaba sucediendo con su esposo. Y el esposo le confesó que se había convertido a Cristo y él estaba yendo a la iglesia. Y ella dice que al principio, cuando él la invitaba, ella no quería ir.
Ya no quería saber nada del evangelio. Pero con los días, con el tiempo, esa mujer se maravilló tanto que un día le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a donde tú vas. Yo quiero conocer al Dios que tú sirves. Porque de verdad que tú no eres el mismo hombre que yo conocí. Y esta mujer fue una sola vez a la iglesia y más nunca salió hasta ahora. Su esposo, con sus hechos, la ganó para Cristo. Ella dice, él no me predicó el evangelio en ningún momento. Él no me hablaba de lo que hacían o no hacían en la iglesia. Él lo que hizo fue que se empezó a comportar como un hombre responsable, un hombre cariñoso, atendiendo la casa, haciendo las cosas de la casa, atendiendo a los niños, compartiendo tiempo en familia, priorizando la familia. Él no me predicó como tal a Cristo, pero sus hechos hablaron más que 1000 palabras. Y esa fue una historia que a mí me impactó muchísimo, porque de hecho es el matrimonio que lo tienen como ejemplo en toda la congregación y lo invitan a dar charlas matrimoniales. Y bueno, gloria a Dios, mi hermana, que eso es lo que buscamos, amén. La voluntad de nuestro Dios. El amor no es envidioso. Ahora hoy vamos a continuar un poco más con este tema de la envidia. Y vamos a dar otro ejemplo gráfico, amén. Un hombre, imagínense, un hombre se casó con una mujer que fue antes su secretaria. Quiero que todos nos metamos, bendito sea el Señor, en la escena para que entendamos más a profundidad el mensaje. Esta mujer de un principio fue su secretaria, pero bueno, se casaron. Pero luego de que se casa con aquella mujer, contrata otra mujer para que sea su secretaria y resulta que esta mujer es una mujer guapa, soltera y su rutina era trabajar hasta las 7 de la tarde. Póngase que entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la tarde y que por lo menos 4 veces a la semana, sin contar la participación de las actividades recreativas. O sea, se quedaba más a trabajar, por ejemplo, si eran 8 horas, se quedaba 12 horas. Bendito sea el Señor, ya es mucho. Y debido a esta circunstancia, la esposa expresa su desagrado. Aleluya. Sin embargo, el esposo de un principio se siente confundido, no entiende los celos de su esposa, la preocupación de su esposa. Porque él asume que ella trabajaba con él por muchos años y conoce su rutina de trabajo, qué sé yo. Bendito sea el Señor. Pero sin embargo, el esposo debe considerar a su esposa en esta decisión. Aleluya. Porque fue allí donde se conocieron precisamente y luego tomaron la decisión de casarse. Y aquí tiene que haber un equilibrio. Porque obviamente de que estén pasando tanto tiempo juntos y todo eso, ya es algo que sí se presta para sospecha. Ahora, si él llega todos los días a la hora que debe llegar a la casa, es muy raro que se quede hasta tarde, es una persona que siempre comparte con su esposa, comparte con sus hijos, ahí ya la esposa no tendría por qué preocuparse. Si se preocupa, entonces tiene que revisarse ella. Pero en este caso hay que saber entender al cónyuge de que sí, esto es algo que la esposa en este caso tiene razón de preocuparse. Y el esposo tiene que saber entenderlo en este caso. Porque aquí está una falta de balance.
Y esto es una provocación de celos. El Señor no quiere que seamos celosos, pero también quiere que seamos conscientes que nosotros podemos con nuestras actitudes herir a nuestro cónyuge. Y no podemos culparlo por sentirse mal. En este caso yo no puedo decirle a mi esposo, y yo se los digo a mis hermanas y le doy este ejemplo porque a mí me pasó, que me dedicaba puro al trabajo y si me dejaban, no importa, me quedo hasta más tarde, no sé qué, y nunca le atendía el teléfono a mi esposo. Y mi esposo empezó a manifestar su molestia, oye, ¿por qué no me atiendes el teléfono? ¿Por qué siempre todo es el trabajo? ¿Por qué casi no tienes tiempo para compartir conmigo? Y entonces cuando uno en este caso, cuando uno empieza a pensar egoístamente, ¿cómo es pensar egoístamente? Bueno, pero es que tú tienes que entender que yo trabajo y necesitamos el dinero y no sé qué, y tú tienes que entender y yo no te puedo atender el teléfono. O sea, cuando nosotros empezamos a manifestar desinterés, no estamos actuando justamente, porque tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona y entenderlo, saber entenderlo. Porque el cónyuge se puede estar sintiendo abandonado. Y tiene toda la razón. Y entonces ahí donde tú tienes que priorizar, ¿vale más dinero o vale más mejor tener tiempo para compartir con la familia? Porque a veces nos afanamos. Hay un afán tan grande que no vemos que estamos causando un problema. Por ejemplo, recuerden la enseñanza que nuestro pastor dio estos días atrás, cuando daba un ejemplo de aquella mujer emprendedora que de repente es profesional y gana más dinero que su esposo, pero de repente empieza a tratar a su esposo con menosprecio. Y entonces llega a la casa y sigue trabajando y no le presta atención al esposo, y por eso de repente viene el esposo y viene otra persona y lo empieza a tratar bien y por ahí se mete el enemigo. Y el pastor aclaraba, no estoy justificando nada, sino que tenemos que aprender cómo debemos actuar para cuando vengan esos cónyuges. Y nuestro pastor, hablaba el Señor a través de nuestro pastor precisamente de ese momento cuando regresen los varones, cuando regresen las mujeres al hogar, nuestros cónyuges. Porque si en algún momento cometimos esta falta, no podemos volverla a cometer, porque eso fue precisamente lo que fue dañando la relación. Y no queremos eso. Queremos más bien que nuestro matrimonio sea prosperado y que el Espíritu Santo gobierne nuestro hogar. Si eso no es lo que deseamos, mi hermana, y mi hermano, si lo que deseamos es que llegue la persona y ya, entonces ¿de qué serviría? ¿Acaso la vida que teníamos antes era mejor? Si estuviese estado todo bien, no estaríamos hoy acá buscando restauración. Estamos acá porque no lo hicimos bien. Esa es la realidad. Porque estábamos desordenados. Y el Señor necesita ordenar nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Queremos ser bendecidos, tenemos que obedecer a Dios y hacer las cosas bien para nuestro Dios. Entonces tenemos que saber identificar cuando no estamos haciendo las cosas bien. Y nosotros podemos, sin querer, puede ser que se esté creando esa envidia, sembrando esa envidia en el cónyuge, porque esa es otra cosa. Puede que todo esté bien, pero a lo mejor usted no es el que siente envidia, pero puede estar creando esa envidia en el otro. Y eso es igual de pecado. Porque usted con su actitud está creando
una especie de resentimiento en el cónyuge. Y hay momentos que uno se puede sentir así y espera de su cónyuge que le entienda. Pero así como usted quiere que le entienda, usted debe entender a su cónyuge. Aleluya, gloria a Dios. Ninguna persona tiene el derecho de dictar o de mandar su propia manera todo el tiempo. Los ajustes matrimoniales son cuestión de escuchar, atender y trabajar juntos con una actitud amorosa. Esto requerirá pasar tiempo en la palabra de Dios y en la oración. Así es, mi hermana, mi hermano. ¿Cómo nosotros empezamos a ser transformados? A través de llevar todas estas situaciones al Señor. En vez de dar lugar a la quejabranza, hay que ir a los pies de Cristo y saber identificar cuando hay un problema, no esconderlo, no es que, ay, no, aquí no hay ningún problema y en todo caso el problema es del otro. No, mi hermana, eso, mi hermano, eso es ser, aleluya, bendito sea el Señor, infantil, eso es ser inmaduro. Y Dios no quiere que seamos seres inmaduros, irracionales, no. Nosotros debemos ser personas racionales. Debemos aprender a crecer y desarrollarnos, aleluya, conforme a la palabra de Dios vamos a tener ese crecimiento. Aleluya. Por eso es que hay que pedir mucha sabiduría al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios lo dice. La mujer sabia edifica su casa. Y eso es lo que usted y yo buscamos, edificar nuestra casa. El hombre está llamado a ser el sacerdote del hogar en el caso de los hombres. Cada quien tiene que poner de su parte. Puede que su cónyuge, usted no tiene el control sobre su cónyuge, usted no puede cambiar a su cónyuge, pero con su actitud, su buena actitud, puede cambiar el panorama a su favor. Porque la palabra de Dios lo dice, la mujer ganará a su marido con su actitud, con su buena actitud. Si la palabra lo dice es porque es así, mis hermanas, mis hermanos. Y viceversa, también el caso de los varones, porque de hecho yo di un ejemplo en el caso de una mujer, de un hombre ganando a su mujer para Cristo. Bendito sea el Señor. No sé cuántos acá conocieron el caso del hermano Gigi Ávila, el evangelista Gigi Ávila. Él tiene muchos libros y su esposa también escribió un libro. De hecho, cuando el hermano Gigi Ávila partió con el Señor, ella escribió un libro de lo que es qué fue ser la esposa de Gigi Ávila. Y ella ahí en ese libro, ella cuenta cómo su esposo la ganó a ella. Y el esposo no iba todos los días, mira Gigi que vamos para la iglesia, mira Gigi que saca todos estos demonios de aquí, porque ella era católica, de esas que tenía sus imágenes por todos lados. Pero él ni en ningún momento le recriminó ni le dijo nada de que fuera, no. Ella dice que ese hombre estaba calladito todo el tiempo, que todo el tiempo estaba con buena actitud, buen ánimo. Que ella ya le sonaba muy duro, que ese hombre prácticamente no reaccionaba a sus molestias. Y a la final empezó a tener, aleluya, experiencias sobrenaturales que la llevaron a convertirse a Cristo. Pero porque un hombre estaba a la brecha. Y antes de este hombre levantar ese ministerio, antes de que el Señor utilizarlo en gran manera, la primera persona que se ganó ese hombre para Cristo fue a su esposa. Y eso lo llevó a que su ministerio fuera tan exitoso. Aleluya, bendito sea el Señor. Y él lo cuenta como gran testimonio. Porque mi hermana, mi hermano, ese es el primer ministerio. De hecho, la palabra de Dios demanda que un siervo de Dios
para ser obispo, es decir, para ser pastor, para ser diácono, para tener cargos eclesiásticos importantes, tiene que tener su casa restaurada para que Dios le dé esa autoridad. Y eso no lo digo yo, solo dice la Biblia. Hay otros que no tienen mucho éxito en el ministerio porque no tienen un buen matrimonio, un matrimonio según Cristo, porque han abandonado su casa con la excusa de ir a hacer supuestamente la voluntad de Dios, pero abandonan a la esposa, abandonan a los hijos, y cuando como quiera se metió el enemigo e hizo destrozo con ese ministerio. Pero para que un ministerio esté de pie, se fortalezca y crezca, la palabra de Dios demanda que la casa tiene que estar ordenada primeramente. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Y precisamente por eso, para que sea irreprensible. Y eso lo vamos a estar estudiando a más profundidad. Porque el Señor quiere levantar aquí a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de esta su palabra, con la autoridad y el poder de Dios para restaurar a más almas. Porque aquí hay ministros de Dios, aquí hay profetas, aquí hay evangelistas, aquí hay maestros, aquí hay hombres y mujeres con grandes llamados de parte de Dios. Pero el Señor nos está demandando que primeramente restauremos nuestro hogar para que no haya tropiezo. Y de hecho, aquí hemos, aleluya, venido personas, incluyéndome a mí, que tuvimos, aleluya, ministrando, y el Señor nos usó en algún momento, pero, aleluya, bendito sea el Señor, muchos ministerios se derribaron. Digo derribado porque la palabra de Dios dice derribado, mas no destruido, precisamente porque no estábamos en la roca. Hay cosas que no estaban alineadas a la voluntad de Dios y por tanto fueron puertas que estaban abiertas a las tinieblas. Que el Señor reprenda al enemigo. Y por ahí se dañó el ministerios. Se dañaron ministerios. Y yo sé que aquí hay hermanas que su esposo que fueron pastores, por ejemplo, y se desviaron. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted y yo estemos firmes en la roca. Bendito sea el Señor, que estemos viviendo en el amor ágape del Padre, para que se cumpla lo que dice Romanos 8, que nada nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero para que Cristo esté formado en usted y en mí, tenemos que vivir esta su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, todo tenemos que llevarlo al Señor y buscar su voluntad que está en su palabra. Entonces, mis hermanas, mis hermanos, en lugar de recurrir a la envidia, debemos actuar de acuerdo con la sabiduría de Dios. Por tanto, hay que estudiar la palabra y sobre todo aplicarla a nuestras vidas. En Santiago 3, del verso 17 al verso 18, dice lo siguiente: pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina, y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Estos son, aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios
está toda la respuesta, está la salida a toda situación. Entonces estudiemos esas características de la sabiduría de la que habla esta escritura. Y vamos a ver, mi hermana, mi hermano, que esto puede mejorar las acciones hacia nuestro cónyuge. Porque en el momento de la prueba, el Espíritu Santo se encargará, y es el encargado, de hecho, de recordarnos esta su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces es importante que profundicemos, aleluya, en las sagradas escrituras. Bendito sea el Señor. Entonces, la sabiduría, bendito sea el Señor, que es de lo alto, aleluya, es decir, que viene del Señor, es pura. Es decir, que es limpia. La palabra de Dios, mi hermana, mi hermano, aleluya, es todo poder y toda sabiduría. Es pacífica. Bendito sea el Señor. ¿Será que somos pacificadores? ¿Será que estamos actuando? Bendito sea el Señor. Y trabajando nuestro carácter. ¿Mostramos ese pacifismo? ¿Será que somos amables a la hora de enfrentar dificultades? ¿Será que estamos siendo benignos? ¿Será que estamos mostrando misericordia? ¿Estaremos dando frutos? Aleluya. Bendito sea el Señor. En la versión de Reina Valera dice de la siguiente manera: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bendito sea el Señor. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bendito sea el Señor. ¿Cómo pedimos? ¿Cómo estamos actuando? Bendito sea el Señor. Hay momentos en que nos sentimos incómodos. En nuestra humanidad vamos a sentir esas cosas. Porque no somos robots, somos humanos. Y por tanto sentimos. Hay cosas que hace nuestro cónyuge que de verdad molesta. Y viceversa, hay cosas que hacemos que pueden molestar a nuestro cónyuge. Y es por eso la importancia de la comunicación. Si yo estoy sintiendo, usted está sintiendo, esta obra de la carne se está manifestando y usted la puede identificar, la podemos identificar por la palabra. Por eso es que usted y yo tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, sabiendo que Dios conoce todo. Y en vez de hacernos los locos ante esta situación, bendito sea el Señor, aleluya, nosotros tenemos que llevarlo al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hay que llevarlo todo al Señor. Decirle, Señor, mira que mi esposo me comentó que se va de viaje. Y yo me tengo que quedar con los niños. Y no me estoy sintiendo bien con la situación, Señor. Ayúdame a no sentirme mal con estas cosas. A que yo realmente pueda alegrarme de corazón con esta situación en vez de molestarme. Cuando nosotros lo llevamos al Señor y somos sinceros, reconocemos que sí nos molestó, pero que tampoco es algo como para molestarse, tenemos que llevarlo al Señor.
Y decirle, Señor, ayúdame a responder de una buena manera, a no estar poniéndole malas caras a mi esposo por esta situación, sino que yo pueda actuar de la mejor manera, que yo pueda reflejar el fruto del Espíritu, Señor. Porque ahí se está actuando con insensatez y eso no glorifica a Dios. Ahora, en el caso, el último ejemplo que coloqué, por ejemplo, de que el cónyuge está pasando más tiempo de lo debido y eso ya no, hay que también saberlo manifestar, pero de una manera armoniosa. Porque entonces si llega el cónyuge y se le empieza a decir, imagínate la hermanita tal, empieza a decirle al varón que mira que tú te pasas, que yo todo el día aquí con los niños y mira la hora que tú llegas y que tú tienes que hacer por allá quedándote con aquella mujer y no sé qué está pasando. Ay, ¿qué va a hacer la persona? Se va a endurecer más. Y entonces si antes estaba llegando a las 7, va a empezar a llegar a las 8, 9, o hasta puede pasar que no llegue. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos transforme para actuar de la manera correcta. Primeramente llevársela al Señor y decirle, Padre, mira esta situación me parece injusta. Mira que mi esposo está empezando a llegar tarde y esto no me está agradando, Señor. Pero ayúdame, Padre, a que cuando yo lo hable con mi esposo, este hombre ceda y pueda entenderme, Señor. Y yo no me altere al hablarle, sino que yo pueda hablarle de una manera sabia, Señor. Por eso que hay que depender mucho del Espíritu, mi amada hermana, hermano. Conociendo la palabra de Dios que dice que nosotros tenemos que ser pacíficos, amables, benignos, compasivos. Aleluya. Entonces ahí le pedimos estrategia al Espíritu Santo. ¿Cuál sería una buena actitud? Un ejemplo, ¿no? De una buena actitud según lo que acabamos de leer. Porque tenemos que, aleluya, aprender a aplicar esta palabra en nuestras vidas. No leerla por leer, no. ¿Cómo yo puedo aplicar esta palabra en esta situación? Hay que ser prácticos. Esta actitud está molestando. Mi esposo no está compartiendo conmigo ni con los niños. Los niños están tristes porque el papá de repente dijo que hoy saldrían al parque, pero no llegó porque tenía que trabajar. Y puede que se esté un poquito apretado económicamente, que es una de las excusas, ¿no? Pero es que necesito más dinero porque... Y es ahí donde hay que pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Y entonces, cuando veamos al esposo tranquilo, no cuando llegue cansado, no, usted no va a esperar que él llegó cansado. Mira, fulanito, te espero en la mesa, necesito hablar contigo. No, usted esperó que el hombre descansara, se levantó. Cuando esté en su momento de reposo, usted le habla. Y le habla de acuerdo a la palabra, o sea, con sabiduría, con amabilidad, mostrando pasivismo. Y usted le habla. Y le dice, ¿sabe qué, mi amor? He notado que estás compartiendo menos con nosotros. Yo te entiendo de que verdaderamente se necesita el dinero, usted necesita el trabajo, pero deberías de considerar, bendito sea el Señor, Dios nos puede ayudar. Mira, yo te puedo ahorrar, yo te puedo ayudar en que ahorremos esta parte y esta otra, con tal de que tengamos más tiempo para compartir juntos y compartir con los hijos. Mira, trabajemos, veamos en qué podemos organizarnos para gastar menos, de manera de que no se tenga que estar sacrificando tanto el tiempo. Porque recuerda, los niños crecen y este es el momento de compartir con ellos. Yo también quiero tener tiempo contigo, de que compartamos más. Finalmente estas cosas son las más importantes.
El dinero no lo es todo. Yo sé que el Señor nos va a ayudar. Es más, oremos juntos para que el Señor te dé un mejor empleo, que te permita tener más tiempo para estar en casa. Y es diferente, mis hermanas, cuando usted y yo hablamos conforme al Espíritu, y en el caso de los varones también, a cuando hablamos en la carne. Cuando nosotros actuamos según el Espíritu, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Él empieza a trabajar en la otra persona también. Él le usa a usted para tocar el corazón de la otra persona. ¿Por qué? Porque usted ya oró primeramente. Ya usted le pidió sabiduría al Espíritu. Y usted está hablando de acuerdo, alineado a la palabra de Dios. Y allí de que pasa algo sobrenatural, pasa. Y ahí el Espíritu Santo le empieza a recordar al esposo y hasta se empieza a sentir mal. Cuando ve que ya pasó el tiempo, ay, mira el tiempo, vale, mi esposa ya que me está esperando. Y llega un momento que dice, ¿sabe qué, jefe? Sin que usted se lo pida así como exigencia, ¿no? Porque hay mujeres o hombres que actúan así y eso no está bien, autoritario, como que mira, me hace el favor y ya deja ese trabajo, o no sé cómo le vas a hacer, habla con tu jefe. Eso no es ser sabio, mi hermana, mi hermano. Eso no es tener fruto del Espíritu. Usted oró y usted habló conforme a la palabra. Y el Espíritu Santo después hace lo suyo, que es convencer. Llega un momento que el varón va a llegar y le va a decir, ¿sabe qué, jefe? Mira, yo realmente, sinceramente le digo que más que el dinero yo necesito es tener más tiempo para compartir con mi familia. Por ejemplo, y un ejemplo gráfico de esto, ¿no? También hablando del tiempo. Me pasó que el día viernes mi jefe había un trabajo que se tiene que entregar y no lo hemos podido terminar y me pidió que si podíamos venir el sábado. Y yo le dije a mi jefe que para mí el sábado era un día de mucho compromiso, porque yo le sirvo al Señor. Y yo la verdad, mi tiempo con el Señor no lo comprometo. Tendría que ser algo muy puntual, una emergencia, como para yo tomar el tiempo de Dios. Y lo mismo con la familia. Hay que saber mantener el equilibrio. Hay que saber cómo ocupamos nuestro tiempo, mi hermana, mi hermano. Y hay que pedirle al Señor también. Porque uno también tiene que saber, aleluya, tratar con los jefes en este caso. Decirle con sinceridad. Mira, yo de verdad que en el tiempo que acordamos, yo trato en lo posible de cumplir. Pero mis tiempos libres son para mi familia, son para el Señor. Hay que saber poner límites, mi hermana, mi hermano. Porque obviamente que el jefe, por él usted lo tiene ahí esclavo todo el día trabajándole, produciéndole. Es usted el que tiene que saber poner los límites. Y poner en primer lugar a quien tiene que poner en primer lugar, a Dios y luego a su familia. Hay que saber priorizar. Entonces, ¿se da cuenta cómo podemos cambiar el panorama para nuestro beneficio actuando según la Biblia? Lo que pasa es que no hacemos según la Biblia, sino que nos dejamos llevar muchas veces por las emociones, los sentimientos. Y como le digo a mi hermana, mi hermano, aquí nadie puede decir, no, es que yo no me molesto, no, es que yo no siento celo, no, es que yo no... Bendito sea el Señor. Puede pasar, hermana, hermano, ¿sabe por qué? Porque usted y yo tenemos que tener claro de que la concupiscencia habita en nosotros.
La obra de la carne se refleja porque está ahí. Solo que tiene un gobierno. Está bajo el dominio del Espíritu siempre y cuando usted le dé la autoridad al Espíritu Santo. Es decir, usted tiene que rendir su voluntad al Señor. Y cuando vengan esos momentos de sentir esas cosas contrarias, ahí es cuando la palabra de Dios dice, niéguese usted mismo y asuma la voluntad de Dios. Crucifique ese mal deseo, crucifique ese mal sentimiento. Llévelo al Señor y pídele auxilio al Espíritu Santo para que no cometa esos errores. Porque decir, no, es que yo no voy a volver a sentir más eso, ya el Señor me curó de esto, de lo otro y ya no lo voy a volver a sentir. Eso sería engaño. Porque habitamos en un cuerpo corrupto. Y por eso el apóstol Pablo hablaba en Romanos 7 del pecado que mora en mí. Y de cómo yo le hago la guerra a ese pecado que mora en mí, sometiéndome a la autoridad de Dios en mis pensamientos. Ahí el apóstol Pablo da la solución a este problema. Y es sirviendo a Cristo en nuestros pensamientos, a la ley de Dios. O sea, al momento que me vino el mal pensamiento, yo lo ataco con la palabra de Dios. Y yo le digo a mi alma, no, esto que sentiste no está bien. Padre, bueno, ayúdame a no caer en esto. Guarda mis labios de hablar engaño, Señor, como decía el salmista. No permitas que yo me ponga a ofender a mi esposo por este mal sentimiento. Ayúdame, Padre, a someterme a tu autoridad, a tu voluntad y a no herir a nadie. Por eso es que le digo, mi hermana, mi hermano, el trabajo está en nosotros mismos. No tenemos control de la otra persona, pero sí podemos dominar, porque el Señor dice gobernar nuestra vida sometiéndonos a Dios, porque la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es parte del fruto del espíritu, el dominio propio. El saber razonar y entender, saber identificar cuando hay un problema y asumirlo de la mejor manera. Y es por eso que es importante que hagamos estos ensayos con ejemplos gráficos de la vida cotidiana, para que podamos entenderlo mejor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Espero que se esté gozando, que no esté yo aquí hablando sola, no, aquí está el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí está un pueblo aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Ay, santo, gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a seguir estudiando versos bíblicos y vamos a seguir dando ejemplos de aplicación de la palabra. Estos son los ensayos que debemos hacer usted y yo, mi hermana, mi hermano. Por eso yo les recomiendo tengan libreta en manos, lápiz en manos, su Biblia en manos. Estamos acá estudiando. Y todo depende de cómo lo veamos. Porque alguien puede decir, ay no, qué fastidio esto, pura palabrería, pura teoría. Ay no, aquí no hay emoción. Yo prefiero, hermana, que usted esté ahí ministrando y profetizando. Y así yo me gozo más. Yo prefiero que haya algo que, por ejemplo, que me den una palabra y ya cambié. Porque el ser humano lamentablemente cree que todo es así flash. Quiere todo flash. No quiere trabajar, no quiere esforzarse. Sin embargo, el Señor dice que Él mira con agrado al que es esforzado y valiente.
porque el Señor no aprueba bendito sea el Señor, el ser holgazán. El Señor no le agrada a aquella persona que no se esfuerza, que no trabaja, que lo único que quiere es que le den. Como aquellos que perseguían al Señor por los panes y por los peces y porque le sanara. Pero no quería esforzarse en obedecer a Dios y en servir a Dios y en asumir las consecuencias de seguir a Dios. Y por eso el Señor los reprendió y los amonestó tanto, diciéndole que de qué les servía, ¿verdad? Que recibieran sanidad, que recibieran milagros y no se estaban arrepintiendo ni volviendo a Dios. Que el castigo de ellos, si no se arrepentían, iba a ser peor que el de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Porque el Señor ya había manifestado su gloria en ellos, sanándolos, liberándolos. Pero no querían esforzarse el pueblo. Y esto no es así, mi hermano. Señor, hoy yo puedo orar hoy por usted y el Señor me usa en liberación y la libera a usted de alguna opresión. Usted puede estar enfermo, oramos por usted, el Señor lo sana y se glorifica el poder de Dios. Pero la transformación de nuestra alma, que es lo que nos va a servir para toda la vida, depende de usted y de mí. De que nos esforcemos y nos dispongamos a dejarnos transformar por el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Adelante, ¿va a decir algo, hermanita Beatriz? Gloria al Señor, mi hermanita Beatriz. Gloria al Señor, amén. No se cree, mi hermana, yo también pasé por lo mismo. También en algún momento de mi vida fui esa gota continua. Y un día me cansé de eso. Y le pedí al Señor que me transformara. Que yo no quería ser esa mujer. Porque me sentía presa. Ya habían pasado años de haber conocido a Cristo, pero yo me sentía que estaba metida en una cárcel todavía. No me soportaba mi carácter. Había algo que no estaba bien. Me sentía hipócrita ante el Señor y ante las personas. Y de hecho así, muchas veces se me dijo. Porque a veces creemos que estamos viviendo el verdadero evangelio y no es así. Porque no hemos tenido la suficiente humildad de reconocer que hay un problema en nosotros y que necesitamos ayuda urgente, que necesitamos ser transformados. Y para que el Señor primero nos pueda transformar, primeramente tenemos que arrepentirnos. Y eso fue lo que el Señor le decía al pueblo. Ustedes no se están arrepintiendo y por eso no están siendo transformados. Porque ustedes me siguen puro para que yo les dé alimento y para que yo les sane. El Señor Jesucristo mostró esa molestia. Porque de esa manera no iban a salvar sus almas. Ellos iban a salvar sus almas siguiendo a Cristo. Porque seguir a Cristo quiere decir obedeciendo la palabra de Dios. Eso es seguir a Cristo. Vivir conforme a la palabra.
Eso es lo que el Señor esperaba, que ellos siguieran su ley para ponerla por obra. Finalmente, eso es lo que Dios buscaba. Por eso que a Cristo, cuando le entrega cuenta al Padre, le dice: Padre, ellos han sido limpiados por la palabra que yo le he dado. Bendito sea el Señor. Porque la palabra nos limpia, nos transforma, nos renueva. Pero hay que entenderla. Para poder vivirla hay que conocerla, entenderla y aplicarla. Y ojalá que más personas se dedicaran a enseñar estas cosas, mis hermanas, porque es de mucha bendición. Y qué bueno sería que entre nosotros vieran de esas doncellas que aún no se han casado. Aunque ahorita para mí todos somos doncellas, todos estamos esperando ese momento donde Dios nos una a nuestro esposo y vivamos ese matrimonio según Dios, porque Dios hace todo nuevo, ¿no? Y estamos como ahorita en la casa de nuestro papá y estamos ahora bajo el gobierno teocrático de Cristo, esperando que sea Él quien nos, aleluya, traiga ese cónyuge. Porque el Señor no nos manda a buscar a nadie, el Señor nos manda a esperar en Él. Y el Señor está haciendo algo hermoso, mi hermana, mi hermano. Así que no estamos aquí perdiendo el tiempo. Y lo digo porque he escuchado esas críticas. Y me lo han dicho así. Ay, que usted, hermana, religiosa, pura teoría y no sé qué. Y Debe de meterse ahí con el espíritu y hacer liberación y que las cadenas se rompan y un espectáculo. Y después todos nos vamos a la casa igual o peor. Yo me cansé de eso, mi hermana. Cuando yo empecé en el Evangelio, el Señor me usó mucho en liberación. Y el Señor me sigue usando porque los dones de Dios son irrevocables. Pero ¿sabe de qué me cansé? De que se manifiesta la gloria de Dios, nos sentimos bien ahorita, pero después nos vamos a la casa y seguimos siendo los mismos. De eso me cansé. Porque Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos transformados, renovados, que seamos distintos, que seamos ese pueblo apartado. Mira, el pueblo de Israel estaba igualito. Cuando él veía que la gloria de Jehová se manifestaba y el Señor abrió el mar rojo y derribó a los enemigos y después derribó a los muros de Jericó, y cuando se emocionaron, cuando vieron el agua de la peña, y ellos se emocionaban con la gloria de Dios. Pero cuando la gloria de Dios, bendito sea el Señor, se dejaba de manifestar y entraban en un momento de prueba, donde no había agua, donde no había comida, donde la situación estaba complicada, ellos no sabían qué hacer. Y como ellos no sabían qué hacer, ellos se desesperaban y empezaban a quejarse. Y por eso que Cristo dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso ellos murieron en el desierto, porque le faltó el conocimiento, porque no aplicaron mi ley. Porque es allí en el momento de prueba cuando usted y yo tenemos que aplicar esta palabra. Y por eso que estoy dando ejemplos gráficos, cotidianos de nuestras vidas. Es en esos momentos donde se presentan los problemas, las situaciones, donde usted y yo somos siendo probados por el mismo Dios para que apliquemos su sabiduría. Para que no cometamos los errores del pueblo de Israel y empecemos a pegarle grito al cónyuge, a los hijos y a actuar en la carne, sino para que actuemos conforme a la sabiduría divina. Eso es vivir el Evangelio. Qué hermoso cuando se manifiesta la gloria de Dios. Yo me la tomo toda, mi hermano. Cuando hay movimiento del Espíritu, gloria a Dios. Para mí eso es un momento maravilloso que no hay que dejarlo pasar. Hay que tomar esas promesas que Dios nos hace cuando hay profecía, cuando hay manifestación de la gloria de Dios, cuando el Señor nos sana, nos gozamos. Sí, eso es
Hermoso. Pero más hermoso es, mi hermana, mi hermano, que usted y yo llevemos una vida en Cristo todo el tiempo. No solamente en esos momentos de gloria, no. En esos momentos de prueba, de adversidad, ustedes y yo alegremos el corazón del Padre. Que el Señor en esos momentos diga de usted y de mí: mira, mi hija, mi hijo, me complazco en su actitud, me complazco en su fe. Mira cómo está actuando mi hijo. Y cuando viene el enemigo a tratar de avergonzarnos, no te metas con mi hijo, que mi hijo lo está haciendo bien. Mi hija la está haciendo bien. Más bien te me quitas de aquí, te me vas de aquí. Y empieza el Señor a mandar a sus ángeles: mira, agarra y me le das este premio a mi hija hoy. Hoy me complazco en darle este premio a mi hija, en darle este premio a mi hijo. Envíale esto de mi parte, porque está agradando mi alma. Es en los momentos de prueba, bendito sea el Señor, donde usted y yo tenemos que demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Y es ahí donde le callamos la boca al enemigo. Y es ahí donde empezamos a convencer a las personas. Es ahí cuando el enemigo huye de nuestros cónyuges, de nuestros hijos avergonzados. Porque hay una verdadera y un verdadero hijo de Dios actuando. Y eso es lo que convence, mi hermana, mi hermano, es lo que convence. Nuestra buena actitud en Cristo. Porque ¿por qué Cristo convenció tanto? Porque la gente decía, se maravillaba y decía: este habla como alguien que tiene, bendito sea el Señor, que tenía nuestro Cristo. Autoridad. ¿Y qué es lo que le daba la autoridad a nuestro Cristo? Que Él es lo que habla, porque Él es la verdad. Y usted y yo también tenemos que hacer lo que hablamos en Cristo. Eso es lo que va a convencer. Vivir la palabra. Bendito sea el Señor. Hechos 17:5. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia. Así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo y Sila interrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlo del pueblo. Aquí tenemos ejemplo de cómo actuar. Aleluya. Así es, mi hermanita reina, amén. Aquí estoy leyendo su mensaje, mi hermana. Es así, usted y yo tenemos que buscar agradar a Dios. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, mi amada hermana, mi amado hermano. Complacer a Dios, no al hombre, no a su esposo, no a su hijo, ni a sí mismo. Es a Dios que tenemos que anhelar. Bendito sea el Señor, complacer. De hecho, la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tiene que ser como para el Señor y no para los hombres. Esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener. Y lo que nos va a garantizar hacer las cosas bien. Bendito sea el Señor. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo actuar desde dejándose llevar por la envidia. Los judíos que no creían en Cristo, porque había una envidia, porque el Señor manifestaba lo que ellos no manifestaban, porque el Señor era lo que ellos no eran, empezaron a atacar. Y es por ahí por donde identificamos la envidia, cuando los ataques. Como el ejemplo que dábamos anteriormente, ¿verdad? De la mujer o el hombre que se entera que su esposa va a irse de vacaciones y él no puede y empieza: bueno, yo me iré por ahí con los amigos, como para molestar al otro, ¿no?
porque eso causa molestia. Y es tanto así que puede el otro cónyuge herido tomar la decisión, bueno, que esta vez no voy a ir para ninguna parte. Y le arruinas el momento con la mala actitud. Y obviamente que no queda bien ni uno ni el otro, porque no se está sumando, todo lo contrario, se está restando con la mala actitud. Entonces no podemos dejarnos llevar por las obras de la carne. Hay que someternos a la voluntad de Dios, mi hermana, mi hermano. ¿Qué hicieron estos judíos llevados por su envidia? Reunieron a la gente, y no reunieron a la gente buena, obviamente, reunieron a los malos. Y comenzaron a crear un alboroto para molestar a Pablo y Silas. De esa manera se actúa cuando se deja llevar por la envidia. Y entonces empiezas a buscar la manera de arruinar el momento. Empiezas a decir cosas y a hacer cosas como para que la otra persona no vaya. Y empiezas a quejarte, decirte, bien, y yo sí tengo que quedarme aquí, y no sé qué, y los niños, y esto, y lo otro, y tal, aquello. Hasta desanimar a la persona, ¿no? Y entonces hace que esa persona se pierda la bendición porque tú no fuiste capaz de contentarte con el bien de tu prójimo, de tu cónyuge. Y eso sucede cuando la carne está actuando, cuando le damos cabida a la carne. Porque no, eso puede pasar, que usted se sienta como que no le agradó. Y eso no es el pecado, ahí no estás pecando. El pecado se consume cuando le das cabida, cuando te dejas llevar por él. Porque usted tenía la opción como hijo de Dios de identificar que lo que usted está sintiendo no está bien y llevarlo a Cristo. Y hacerle la guerra a esa obra de la carne. Porque ¿cómo vamos a vencer el mal? Con el bien. Por eso es que hay que ser sinceros. Saber identificar cuando algo no está bien en nosotros y llevarlo al Señor. Depender del Espíritu Santo. Entonces ese es un ejemplo de la envidia. Marcos 15, 9, 10. Pilato les preguntó, ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Mira hasta dónde puede llevar la envidia al ser humano. A condenar a un inocente. Bendito sea el Señor. A hacerle el mal a su prójimo, a crearle un mal. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de bíblico, ¿no? Si lo llevamos a la Biblia. El caso de Caín y Abel. Caín sintió envidia de su hermano Abel porque él estaba dando algo mejor a Dios y el Señor lo supo manifestar. Y Caín, en vez de arrepentirse, pedirle perdón a Dios e imitar lo bueno de su hermano, él tomó la determinación de acabar con la vida de su hermano. Siempre vamos a tener dos opciones a la hora de una tentación, hermano. O nos negamos a esa tentación o cedemos. De usted y de mí depende. Pero sépase que la palabra de Dios dice que no hay ninguno que sea tentado que venga del Señor, porque Dios ni es tentado ni tenta a nadie. Somos tentados de parte del enemigo que conoce la debilidad que hay en el ser humano.
Pero la palabra de Dios dice que juntamente con la prueba el Señor nos da la salida. Así que no tenemos excusa. Si la palabra de Dios dice eso, es porque eso es así. Y es precisamente porque usted y yo tenemos dos decisiones que tomar en los momentos de estas cosas, que son cosas sencillas, que esto pasa prácticamente a diario en una relación matrimonial. Pero usted y yo tenemos que aprender a someter la carne a la voluntad del Espíritu. Entonces, cuando se sienta este sentimiento que no proviene de Dios, que ya sabemos que no es de Dios, lo sometemos a la voluntad de Dios. No le damos cabida a nuestras vidas. Glorificamos a Dios haciendo lo bueno. Aunque en el momento no nos agradó, lo llevamos en oración al Señor, le pedimos al Señor que nos ayude a actuar de la mejor manera y hablamos con nuestro cónyuge. Ok, mi amor, qué bueno que te vayas con tu mamá unos días y que los niños compartan allá con sus abuelos. Esperemos que pronto podamos tener ese tiempo juntos como familia. Y hasta ahí le cerraste la boca al enemigo, ahí se acabó el problema. Te sentiste bien, porque cuando uno hace lo correcto, mi hermana, uno siente paz, mi hermano. Se siente algo hermoso porque sabemos y el Señor nos lo da a saber de que es lo correcto. Pero cuando no, pero ¿por qué yo hice eso? Y entonces a la final ni dejamos que la otra persona tenga paz, ni se siente uno paz, a causa de una mala actitud. Bendito sea el Señor. Pilato sabía que esto lo estaban haciendo los judíos por envidia, porque lo vieron como un estorbo, como un peligro, porque le estaba quitando la fama, porque la gente ya no lo estaba siguiendo a ellos, la gente estaba siguiendo a Cristo. Entonces, mis hermanas, yo les invito a que si tenemos un cuadernito y estamos ahí haciendo un diario con el Espíritu Santo, como nuestro pastor nos aconsejó, agarren ese cuaderno del diario de gratitud y antes de acostarse esta noche, hable con el Espíritu Santo acerca de esta situación. Reconozca ante el Espíritu Santo si usted ha sido envidioso alguna vez o si usted ha provocado con su mala actitud envidia en su cónyuge. Porque también podemos provocar eso. Depende de cómo anunciemos las cosas. Bueno, déjame decirte que yo tengo que salir, ya tengo todo listo y bueno, qué triste, qué lamentable que tú no puedas, pero ya te digo desde ya que yo sí voy. Mira, con esa actitud de arrogancia y de es una actitud mala, hermana, cae mal a cualquiera. Eso trae molestia al cónyuge, por supuesto que sí, porque le estás menospreciando. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo actuamos, de lo que decimos. La palabra de Dios da mucha importancia a lo que sale de nuestra boca. Dice que lo que mata no es lo que entra, sino lo que sale de la boca del ser humano. Entonces hagamos ese ensayo. ¿Hemos hecho algo así? Escribamos ahí mismo en una carta a nuestro cónyuge y pedamos perdón de ser necesario en ese escrito. Medite en qué puede hacer para cambiar esa situación y cómo trabajar en ello. El Señor me ha estado mostrando de llevar estas cartas para tratarlo como una terapia cuando el cónyuge regrese.
porque llegará el momento donde tengamos que sanar eso. Llegará el momento que Dios nos los dará para decirle, ¿sabes qué, mi amor? Yo alguna vez fui así contigo y sabes que el Señor lo trató conmigo. Y hasta te escribí una carta. Y esa persona que alguna vez te trató de esta manera ya no es más así. Porque el Señor me ha transformado, me ha renovado. Y yo quiero retribuir eso que no hice bien. Y qué bonito será ese día, mi hermana, mi hermano, cuando nos pongamos a cuenta con nuestro cónyuge por todas las veces que nos equivocamos. Porque el Señor es un Dios de reconciliación. Bendito sea el Señor. Y por eso yo les invito que no solamente escuchemos estas enseñanzas, personalicémoslo, pongamos por obra todo lo que el Señor nos está entregando en cada enseñanza. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a tratar otro punto hoy. Estoy extendiendo un poquito más, mis hermanitas, hermanos, porque la hermanita Meli ya no va a estar en este tiempo, de 9 a 12. Amén. Anuncio a la iglesia que nuestra hermana Meli está en un ministerio en conjunto con su esposo. Y bueno, ya no va a contar con el tiempo para servir en Jael. Pero nos gozamos que nuestra hermanita está sirviendo con su esposo. Y bueno, cada quien tiene que estar en donde el Señor nos pone. Amén. Bendito sea el Señor. Lo importante es que donde sea que estemos, cumplamos con la voluntad de nuestro Dios. Amén. Por eso me estoy dando este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vamos a tomar otro punto más por hoy. Y es que el amor no se envanece o presume. Ahora estudiemos. ¿Qué significa presumir? Hablar de uno mismo o de cosas que pertenecen a uno mismo de una manera jactanciosa. Es decir, poniéndose muy en alto. Presumir puede ser propio tanto del esposo como de la esposa. Aleluya. Puede indicar menosprecio, hacer que la otra persona se sienta menos importante o de menos valor dentro de la relación. Por ejemplo, un esposo se queja por mucho tiempo que su relación no está donde debía estar. Él sentía que no era importante dentro de la escala de prioridades de su esposa. Este hombre frustrado y amargado que verbalmente critica públicamente a su esposa, diciendo algo como esto: todo lo que ella tiene que hacer es llevar a nuestros 3 hijos a la escuela. Gran cosa. Con ese comentario está menospreciando el valor y la importancia de atender a los hijos y el hogar. Que sabemos, mi hermana, mi hermano, que es un trabajo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dijo:
Yo trabajo duro, traigo a casa el dinero y todo lo que ella tiene que hacer es recoger a nuestros hijos de la escuela. ¿Es eso gran cosa? Yo llego a casa en la noche y todo lo que escucho es eso. Estoy cansada. Estoy hablando de una persona que está quejándose de su esposa y públicamente. Ahora imaginémonos, mi hermano, cómo hizo sentir el esposo a la esposa. Debemos meditar en algo. Él debe escucharse a sí mismo y preguntarse, ¿qué tan importante es para mi esposa quedarse en casa para amar, atesorar y estar ahí para sus hijos? En vez de quejarse o de criticar a la esposa, como hijos de Dios debemos preguntarnos estas cosas, mis hermanas, mis hermanos. Lo correcto es que ese varón diga, wow, qué hermoso lo que hace mi esposa, de quedarse en la casa, de brindar amor, de cuidar a nuestros hijos. Qué trabajo tan bonito que yo puedo irme tranquilo a trabajar sabiendo que mis hijos cuentan con su madre. ¿Qué tan importante debe ser eso para mí? ¿Qué tan importante es eso para Dios? ¿Acaso eso no tiene importancia, mi hermano? El caso de los varones. Contar con una mujer que está ahí para cuidar del hogar y de los hijos. ¿Acaso no es un duro trabajo eso? Que es un duro trabajo físico y hasta emocional, pero se hace desde el amor. Y eso hay que valorarlo. Hay que ser consciente que en este caso, este varón hirió a su cónyuge y fue arrogante ante su cónyuge, dándole más importancia a su trabajo que el trabajo que está haciendo su cónyuge, en este caso su esposa. Y eso es actuar, bendito sea el Señor, desde la arrogancia. Esta actitud dentro de su vida debe cambiar, y áreas en la vida de la esposa hacia el esposo también. ¿Por qué aquí hablamos que también la mujer debe de cambiar? Es obvio que lo que dijo el varón no estuvo bien, pero tampoco está bien que el esposo llegue del trabajo y la mujer, mira que estoy cansada todos los días con estos muchachos, que no sé qué, que ya estoy harta de esta situación. Obviamente que no va a ser agradable para el cónyuge escuchar eso. Y más cuando se viene cansado del trabajo. Y es ahí donde debemos ser conscientes el uno del otro. O sea, yo tengo que ser capaz de entender la posición de mi esposo, yo como esposa, de que mi esposo está todo el día trabajando. Y que cuando el varón llega a la casa quiere descansar. El hogar debe ser un lugar, debe ser un refugio. Y en el caso del varón, tiene que ser consciente de que su esposa no se quedó jugando en la casa tampoco. Que atender a los hijos no es sencillo. Que mantener una casa en orden no es sencillo. Y entonces aquí lo que tiene que haber es un entendimiento genuino. Y si usted como hija de Dios
está viendo que su cónyuge no está haciendo las cosas bien, hágala usted bien y hable con el Espíritu Santo para que pueda hablar, transmitir su molestia, su queja de la mejor manera a su cónyuge, para que tengan esa buena conversación. Y puedan llegar a un buen concilio, una buena decisión, perdón, bajo concilio. Hay que llegar a un momento en que puedan conversar de la situación y buscar ese equilibrio. Bendito sea el Señor. En este caso, si la esposa ya se siente cansada de estar todos los días con los niños y necesita un tiempo para ella, discútalo con su esposo. Dile, mi amor, ¿sabes qué? Me gustaría tener un tiempo para mí. ¿Será que este fin de semana te parece que te quedas un rato con los niños mientras yo voy a la tienda, qué sé yo, voy a visitar a mis padres? O salgo con mi mamá, con una amiga, por el sábado, un rato. ¿Será eso posible? Pero usted no va a esperar el momento que su esposo está cansado, no sé qué, para armar el show y para dejarle a los niños y irse molesta. No, eso no es ser sabio. Hay que buscar porque hay que saberse entender el uno al otro. ¿Y sabe qué va a pasar en ese momento? El Espíritu Santo va a trabajar con el varón. Porque si su varón pensaba eso de usted, que usted la tenía fácil o era privilegiada porque hace en la casa todo el día con el niño, pero usted lo dejó un ratito nada más y se fue a descansar y a tener un tiempo para usted. Yo le apuesto que cuando llegó usted, el esposo sintió alivio. Ay, esta mujer sí es verdad que trabaja, porque imagínate, yo me quedé con unos muchachos y ya la estaba extrañando al ratito, ya a la hora quería puro que la esposa regresara. ¿Sabe que eso es lección? Eso es actuar con sabiduría, mi hermana, mi hermano. Y lo digo porque lo he vivido de una u otra manera. No tengo hijos físicos, bueno, no he tenido hijos biológicamente hablando, pero sí he criado hijos y he ayudado, cooperado con la crianza de mis sobrinos. Por ejemplo, cuando yo viajo al sur de Chile, que es donde se encuentran mis hermanas, nosotros tenemos la tradición que tomamos un sábado para salir todas las mujeres y le dejamos los niños a los papás. Pero no lo hacemos los días que los hombres trabajan, no. Lo hacemos los sábados cuando la mayoría no trabaja los sábados y entonces lo dejamos un rato con los niños. Mira, cuando esos hombres ven que llegan las mujeres, se alegran, porque no es fácil lidiar con muchachos. Pero eso ayuda también a la relación, a que el esposo entienda que la esposa tampoco la tiene fácil quedándose en la casa con los hijos. Y esa terapia, eso sirve para que se valoren el uno al otro. Pero usted y yo tenemos que ser muy estrategia como mujeres, muy sabia. Y el varón también tiene que ser sabio en el Señor y aprender a tratar y a valorar a su mujer, a su esposa. Bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive. Entonces, mi amada, mi amado, tenemos que ser conscientes que con nuestras actitudes, con nuestra palabra, lastimamos y nosotros causamos rupturas con esa actitud en nuestra relación matrimonial. Y estas cosas que parecen pequeñas, que a lo mejor en su momento no le dimos importancia, de esto depende una buena relación, mi hermana, mi hermano, conyugal. Hay que trabajar en aplicar todas estas enseñanzas en nuestras vidas, mis hermanas, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios.
Bendito sea el Señor. Espero que estén aquí, no se hayan dormido y no estén sola. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vive Cristo. Las esposas también lo pueden hacer. Una de las maneras más comunes es en la forma de criar a los hijos. El papá viene y dice algo, aquí otro ejemplo más práctico, amén. El papá viene y dice algo y cuando él se va, ellas dicen, no lo escuches, ya conoce a tu papá, mañana se le va a olvidar. Eso es una manera de, bendito sea el Señor, menospreciar al otro. Usted con esa actitud, que usted la verá como algo normal, usted está menospreciando al padre en frente de los hijos y usted le está restando esa autoridad. Y eso es pecaminoso. ¿Sabe por qué? Porque se supone que el esposo es el sacerdote del hogar. Y ese es un tipo de arrogancia indirecta. Porque esto implica que el padre es un bueno para nada y no sabe lo que está hablando. Eso es el mensaje que usted le está dejando a sus hijos, a su hijo en este caso. No le haga caso a su papá como que si su papá fuera nada. La esposa que hace esto se está poniendo por encima de su esposo, viéndose como más justa y sabia que su esposo. Ante los hijos. Y eso hiere al esposo, porque llegará un momento que se dará cuenta. Porque usted con esa actitud usted está sembrando problemas. Porque después los hijos no respetan a los papás y dicen, no, si mi mamá igual me deja. No, papá, si después igual mi mamá me deja. Ya tú vas a ver que cuando tú te vayas mi mamá me va a dejar. Y como están los niños hoy en día de atrevidos, bueno, eso daña el matrimonio. Y por eso es que empecé esta enseñanza, ¿verdad? Esto de lo que el amor no es, con el tema de cuando ponemos a los hijos por encima del esposo. Eso no está bien. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que ser sabias y darle el lugar al esposo que debe tener según Cristo, no según yo. Es según Dios. ¿Qué papel tiene que tener el hombre en el hogar según Dios? Él es el sacerdote, es la autoridad. Se supone que los hijos en el padre tienen que ver esa autoridad a quien deben respetar y valorar. Y eso depende mucho de la esposa. Depende más de la esposa porque la esposa, en líneas generales, no, hay casos exclusivos, pero en líneas generales la mujer comparte más tiempo con los hijos que el esposo. Y entonces nosotros somos los que tenemos que dar a respetar a nuestro esposo ante los hijos. De la actitud de la madre va a depender mucho de cómo su hijo ve a su padre. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice en Proverbio 27:2, dice, es mejor que te alabe gente extraña y no que te alabes tú mismo. No te hagas mejor que el otro ante tus hijos, en este caso más que tu cónyuge. Ni en el caso de los cónyuges que se hagan el grande ante los hijos y menosprecien a su mujer. Eso no está bien. Eso no es actuar conforme a la voluntad de Dios, porque el amor no se envanece, no se presume. Bendito sea el Señor. Tenemos que tener con nuestro cónyuge. Hay una frase que se me quedó mucho de lo que nuestro pastor nos enseñaba en estos días.
de cuando Adán y Eva, cuando Adán buscó, ¿verdad?, un semejante a él con quien compartir su vida y no lo halló, nuestro pastor hablaba de una relación horizontal, porque decía, él tenía una relación vertical, la relación con el Padre, pero él necesitaba una relación horizontal, o sea, de tú a tú, porque obviamente el Padre está por encima de nosotros. De hecho, usted y yo no podemos tener una relación con nuestros hijos como lo están haciendo los papás hoy en día y como aconsejan los supuestos psicólogos hoy en día, ¿no? Hay que tener una relación de amistad con los hijos donde todos somos iguales. Ay, hermana, eso no funciona. Con los hijos no se tiene relación horizontal. La relación horizontal es con el cónyuge nada más. Ese trato de tú a tú es con el cónyuge. Según la Biblia, no según yo. Según la Biblia. Por eso nuestro pastor hablaba de esa relación horizontal, cuando Adán estaba buscando a su semejante, a su compañera. Alguien que pudiera tener ese trato de tú a tú. Porque el Padre obviamente que está por encima de todo. Somos semejantes pero no iguales. Bendito sea el Señor. Estoy hablando de trato. Con los hijos hay que tener una relación vertical. ¿Por qué? Porque entonces usted va a perder autoridad. Y su hijo no lo va a ver como autoridad. Y tiene que haber una autoridad para que los hijos estén derechitos, como quien dice. Tiene que haber una autoridad en casa. Y esa autoridad son los padres, mamá y papá. Usted no imite lo del mundo, que lo del mundo no sirve. Por eso es que está tan contaminada la juventud hoy en día. Hay que hacer lo que la palabra enseña. El padre y madre que ama a su hijo lo corrige, lo instruye. He dado el ejemplo en estas enseñanzas. Mire, yo agradezco mucho la actitud que tenía mi madre. Mi madre era una mujer que nos puso mucho carácter. Y yo era una de las primeras que tenía un diario que decía, ay, mamá, le odio. Nunca me deja hacer nada. Tengo mi vida frustrada. ¿Por qué lo hacía? Porque la mamá, no, que quiero salir por allá con los amigos. No, usted no va. Ay, mamá, pero es que yo quiero hacer esto. No, usted no va. ¿Por qué, mamá? Porque yo no voy a estar ahí. Mamá, que yo quiero ser actriz. No, usted no va para allá. Yo no conozco a esa gente. ¿Cómo yo la voy a mandar sola por allá? Ay, mamá, que quiero participar en tal evento. Usted no va. Yo tanto que me quejé de mi mamá y yo hoy le doy tantas gracias a Dios por la madre que tuve. Porque mis compañeros que sí lo dejaron, muchos de ellos hoy en día reniegan de sus padres, porque sus padres no supieron ponerle carácter. Entonces terminaron ellos mal, hundidos en la droga, en el alcohol, en la fornicación, en la inmundicia, porque no hubo un padre que les supo poner límites. Porque no, él es su amiguito y hay que vivir. Hay que dejarlo vivir a los muchachos que experimenten. ¿Sabe que cuando yo empiezo a crecer y a tener conciencia, más a mí, a mi madre? Mi hermana, mi hermano, en los hijos, cuando más los criamos con más disciplina, más se apegan a los padres. Por el contrario, cuando son criados con libertinaje,
empiezan a odiar y a despreciar a los padres. Eso lo sé. Y el Señor me lo ha permitido ver a lo largo de mi vida, que es así. Comprobar, confirmar que es así, porque la palabra no se equivoca. Los equivocados somos nosotros por dejarnos guiar por nuestras emociones y sentimientos. Pero la palabra siempre tiene la razón. Aleluya. Su hijo no es su amiguito, su amiguita. Su hijo es su hijo y depende de usted, de cómo usted le dirija para que se forme un buen hombre y una buena mujer. Tiene que ponerle carácter a sus hijos, límite. Usted tiene que criar a sus hijos con disciplina. La disciplina no es mala para nada, todo lo contrario. La disciplina es buenísima, porque la misma palabra enseña es toda disciplina. Y cuando criamos a nuestros hijos con disciplina, aleluya, bendito sea el Señor, y nosotros nos mostramos como buenos ejemplos, ellos sabrán agradecerlo. Puede que hoy se quejen y que lloren y que hagan un berrinche, pero créame, mi hermana, mi hermano, que más adelante se lo va a agradecer. Y se lo va a agradecer tanto que cuando usted esté que ya no pueda más de viejito, ese es el que va a estar ahí siempre con usted. Profundamente agradecido. Yo creo que de las 4 yo fui la que más disciplinada fui. Y puedo decir que hoy en día soy la más apegada a mi mamá. Bendito sea el Señor. La disciplina no es mala, mi hermana, mi hermano. Es buena. Porque la disciplina es de Dios. La buena disciplina, ¿no? Hablo de la palabra de Dios. Del hecho de criar a los hijos con carácter. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien. Y bueno, y aquí estoy haciendo un paréntesis. Hermanita Ana, ahí tiene su micrófono, mi hermana, o alguna hermanita que pueda cerrar los micrófonos cuando se abren así, porque yo no puedo recordemos que estoy en el link de mi pastor y por otro lado estoy grabando de una manera ingenuosa para no perder la clase de hoy y poder después transmitirla. Así que le pido ese apoyo, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermanita, mi hermanito, estoy haciendo un paréntesis porque también los hijos tienen mucho que ver con el matrimonio también. Obviamente, son parte del matrimonio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, mira, yo agradezco mucho a mi mamá. Yo no me crié con mi papá biológico, pero yo nunca odié a ese hombre. Porque mi mamá jamás me habló mal de mi padre. Todo lo contrario, hablaba solo lo bueno. Y yo no tuve la oportunidad de poder compartir con mi padre biológico porque mi padrastro para mí era mi papá y era mi héroe, de hecho. Porque gracias a Dios en mi caso que tuve padrastro, tuve un hombre que me amó y nunca hizo diferencia con sus hijas biológicas y conmigo. Yo sí tuve esa bendición. Yo puedo dar de fe también de padrastros y madrastras buenas. Por eso no podemos generalizar. No todos los casos son iguales. En mi caso yo tuve un padrastro que me amó y que contribuyó mucho en mi buena autoestima. Porque ese hombre siempre me sentaba en la mesa y me decía lo brillante que yo era para él y todo lo que yo iba a poder lograr si me lo proponía. Un hombre que el Señor usó mucho para trabajar mi autoestima. Pero había una falla acá y la falla era que este hombre me decía que donde yo viera a mi papá biológico tenía que huir porque ese hombre no era mi papá era él. Entonces por un lado me crié con una mamá que me hablaba bien de mi padre biológico, pero por otro lado mi padrastro me hablaba mal de esta persona. Entonces yo estaba confundida obviamente. Y yo recuerdo que mi padre biológico muchas veces me fue a buscar y yo me escondía literalmente para no compartir con él, por lo que mi padre me había dicho.
Pero cuando yo crecí, a medida que crecí, yo nunca tuve resentimiento por este hombre, porque en realidad yo no tenía un concepto malo de él, porque mi mamá nunca me habló mal de él. Y el día que yo me casé, mi padrastro no estaba allá. Él partió con el